Hola, hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos retos académicos que, bueno, a veces asustan un poco, ¿verdad? La tesis cuantitativa. Pero vamos a ver que con un buen método se le puede hincar el diente sin problema. A ver, esa sensación de estar frente a la página en blanco, pensando que la tesis es una montaña imposible de escalar, es algo por lo que pasa muchísima gente. Pero, ¿y si hubiera una especie de truco, una clave para que todo ese proceso fuera no solo manejable, sino hasta lógico? Pues bien, ese secreto nos lo da Cecilia Salgado en su manual de investigación. Y la idea es genial, de verdad. Consiste en entender que no se empieza a construir un edificio a lo loco, no. Primero se dibuja un plano perfecto, detallado. Y esa es la clave de todo. Hay que diferenciar entre el plano, que es el proyecto de tesis, y el edificio ya terminado, que es el informe de tesis. Fijaos, el plano nos cuenta lo que se hará, por eso se escribe en futuro. El informe, en cambio, nos cuenta lo que se hizo y lo que significa, por eso va en pasado y presente. ¿Se ve la diferencia? Es fundamental. Vale, pues vamos con la primera parte, poner los cimientos. Como en cualquier construcción que se precie, una tesis necesita una base, pero que muy sólida. Y esa base, en este caso, es elegir un buen tema y definir con claridad el problema. Y ojo, que elegir el tema no es cosa de magia, ¿eh? Es un proceso con una lógica aplastante. El manual nos propone 3 pasos muy prácticos. Primero, encontrar algo que de verdad interese. Esto es el combustible del proyecto, lo que va a mantener la motivación. Segundo, confirmar que hay información. Hay que asegurarse de que existen fuentes fiables, porque claro, no se puede construir sobre arena. Y tercero, y súper importante, ser realista. Hay que preguntarse, ¿de verdad se puede hacer esto con el tiempo y los recursos que se tienen? Una vez tenemos el tema, hay que darle forma al problema. Y esto es mucho más que lanzar una pregunta al aire. Es el qué y el por qué de toda la investigación. Es, digamos, la razón de ser del proyecto. Se trata de describir cuál es la situación ahora mismo, ponerla en contexto con datos y entonces sí, formular esa pregunta clara y directa que el estudio va a intentar responder. Y claro, antes de construir hay que conocer el terreno. El marco teórico es justamente eso. Es como estudiar qué han construido otros antes en ese mismo lugar. Porque, a ver, ninguna investigación surge de la nada, siempre se apoya en el conocimiento que ya existe. Por eso hay que revisar bien los antecedentes, o sea, otros estudios parecidos, y las bases teóricas, que son las grandes teorías que sostienen todo el campo. Perfecto, ya tenemos los cimientos. Ahora toca diseñar el edificio, el plan maestro. Y aquí entramos en la parte quizá más detallada de todo el plano, la sección del método. Vamos a ver de qué va esto. El método es literalmente el plan maestro. Aquí se detalla absolutamente todo, sin dejar nada al azar. ¿Qué tipo de investigación es? ¿Qué variables se van a medir? ¿A quién se va a estudiar, o sea, la población y la muestra? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué instrumentos? Y, por supuesto, el paso a paso de todo el proceso. Esto es lo que le da rigor a la investigación. Dentro de ese plan, una de las primeras grandes decisiones es el diseño. Por un lado, tenemos el diseño no experimental. Aquí, quien investiga adopta un papel de observador. Es como una mente de arquitecto que analiza un edificio que ya existe. Lo mide, lo describe, lo estudia, pero no lo toca. Pero, por otro lado, está el diseño experimental. Y aquí la cosa cambia por completo. Quien investiga ya no solo observa, sino que interviene. Es quien hace un cambio, quien aplica un programa, para luego medir qué efecto ha tenido esa intervención. ¿Se entiende la diferencia? Observar o intervenir. Esa es la cuestión. Muy bien, y ahora llega el gran momento. El plano, nuestro proyecto de tesis, está terminado y aprobado. Luz verde. Es hora de empezar a construir de verdad. Pasamos del plano a la realidad, a la ejecución del plan para crear el informe de tesis. Y aquí es donde se ve de verdad la importancia de tener un buen plano, porque si la planificación ha sido buena, esta fase de construcción va casi sobre ruedas. El proceso se divide en 3 pasos muy claros. Primero, se ejecuta el plan, o sea, se recogen los datos tal y como se había diseñado. Segundo, se analizan esos datos. Y tercero, se redactan los hallazgos, se pone por escrito lo que se ha encontrado. El informe como tal arranca con los resultados. Y aquí hay una regla de oro. Hay que ser totalmente objetivo. En esta parte no se interpreta nada, cero. Solo se presentan los hallazgos, los datos puros y duros, los números que han salido del análisis, sin adornos. Después de los datos en bruto, ahora sí, llega la discusión. Y aquí es donde se le da sentido a todo. Es el momento de interpretar esos resultados, de responder a la pregunta, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Volviendo a nuestra metáfora, es donde se explica cómo encaja nuestro nuevo edificio en el paisaje, en la ciudad del conocimiento que ya existía. Y para rematar, llegamos a las conclusiones y recomendaciones. Aquí se hace un resumen de todo el viaje, las ideas principales. Pero, y esto es muy importante, también se mira hacia el futuro.
Se sugieren nuevos caminos, se señalan, por así decirlo, nuevos solares donde futuros investigadores podrían empezar a edificar. Vale, hemos visto todo el proceso. Así que para terminar, vamos a quedarnos con la idea más importante de todas, el gran titular. Y esa idea es esta. El éxito de toda la tesis, pero de toda, depende de la calidad del plano, de lo bueno que sea el proyecto de tesis inicial. Si ese plano está bien detallado y bien pensado, el informe final, la construcción, es que casi se escribe solo. Todo el esfuerzo puesto al principio se recupera con creces al final. Al final, todo esto tiene un propósito que va más allá de la nota. Como dice la propia autora, Cecilia Salgado, el mundo de la ciencia es complejo, rico e involucra un permanente descubrir. Una tesis no es solo un trámite que hay que pasar, es en realidad la primera gran pieza que se aporta a ese descubrimiento constante. Y es que, al seguir este enfoque, al pensar primero en el plano y luego en el edificio, la perspectiva cambia. Ya no se trata de un estudiante superando un obstáculo, sino de una mente arquitecta, una mente que diseña y construye conocimiento. Y con esa idea en mente, la única pregunta que queda es, ¿cuál será la siguiente estructura que se levante en esa gran ciudad del saber?